escogidos por su amor. Basada en el Efesios capítulo 1, versículo del 1 al 6. Escogidos por su amor. Esta poderosa palabra, inspirada por el Espíritu Santo, escrita obviamente por el apóstol Pablo, estando en Roma, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe a una iglesia que estaba compuesta de judíos y gentiles. Los judíos que estaban allí mezclados con los gentiles, estamos hablando de los asiáticos, estamos hablando de los europeos, que en toda aquella zona había impactado el evangelio de Jesucristo, y este hombre, el apóstol Pablo, había levantado una iglesia en este lugar. Y esta iglesia se distinguía porque esta iglesia tenía hambre y sed de Dios. Esta iglesia tenía hambre y sed de alcanzar la sabiduría de Dios. Por eso el apóstol Pablo, escribiendo, le escribe a esta iglesia a la profundidad que en ninguna otra epístola usted va a encontrar. Porque en esta epístola habla de la profundidad de lo que es la iglesia de Jesucristo. Esta carta habla de lo que es la esencia de la iglesia. De hecho, yo comparo esta carta como el libro de Josué, porque el libro de Josué introduce al pueblo a la tierra prometida. Pero el apóstol Pablo, escribiendo esta carta, introduce a la iglesia en los lugares celestiales. Coloca a la iglesia en un nivel donde es poderosa, donde muestra que no es una iglesia cualquiera, que muestra que es una iglesia amada, la elegida, la escogida, la perfecta de Dios. Y comienza a hablar a los efesios de lo que es el amor de Dios. Comienza a hablar lo que es la estatura de la iglesia y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Comienza a presentar a Cristo, que Él es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Comienza a hablar de lo que es una unidad de fe, una unidad en conocimiento y una unidad en revelación. Pero también habla acerca de lo que es la presencia de Dios. No estoy hablando de la presencia de Dios, estoy hablando de la presencia de Dios, que está hablando lo que es el conocimiento anticipado de Dios, que Dios conoce el pasado, que Dios conoce el presente, que Dios conoce el futuro, que tu vida y la mía está siendo regida y gobernada desde el cielo, porque Él ha destinado, Él ha escrito tu futuro en la palma de sus manos. Por eso Él decidió y tomó la decisión en su absoluta soberanía, escribir en tu corazón la palabra en las tablas de tu corazón, para que queden sellada, impregnada, para que en las dificultades de la vida tú recuerdes que la palabra de Dios está sembrada, aleluya, como poderosa semilla en el terreno fértil de tu corazón, y en el momento de las dificultades esta comenzará a aflorar y comenzará a producir fruto por el cual Dios te ha constituido. Amén. Pueden darle un aplauso al Señor por eso. Y cuando hablamos de la presencia de Dios, no estamos hablando de una precognición, ni tampoco estamos hablando de una premonición, ni estamos hablando de un pronóstico. Estamos hablando de la absoluta soberanía de Dios. El conocimiento pleno de Dios antes de toda la existencia, antes de la existencia de toda la materia, antes de la existencia de toda la galaxia, antes de la existencia de este mundo, de este planeta, antes de que tú y yo tuviéramos constancia de quiénes éramos, ya Dios había en su memoria, había subido tu nombre, ya Él te conocía, ya Él te entendía, ya Él te comprendía y había diseñado un plan para reconciliarte con Él, porque aún en la eternidad Él veía que tú te esparcías, que tú te perdías en la eternidad, pero Él proveyó a su amado Hijo Jesucristo para reconciliarte con Él, para traerte con amor eterno. Por lo tanto, las cuerdas te han caído en lugares deleitosos y ha sido grande en la heredad que te ha tocado. Gloria a Dios. Poderosa es su presencia. Es una carta profunda, es una carta. Cuando el apóstol Pablo le escribe, Pablo no se encontraba vacacionando. Pablo no se encontraba en los mejores hoteles de aquella época. Pablo se encontraba preso. Y dice la Escritura que en este capítulo y en toda esta carta él habla de tres cosas. Uno, que él es preso de Jesucristo. Segundo, que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad del Padre. Y tercero, que le escribe a los santos y a los fieles. Puedes darle un aplauso al querido por los siglos de los siglos.
Pablo está escribiendo esta carta y Pablo está diciendo que el apostolado, el sello de su apostolado, no fue que él se autoproclamó apóstol, no fue que él mismo se hizo el llamado, no fue que él mismo se constituyó apóstol. Él está diciendo que él es apóstol de Jesucristo por la voluntad omnímoda y soberana del único sabio, eterno y poderoso Dios. Pablo está diciendo: yo no soy apóstol por simpatía, yo no soy apóstol porque tengo un coeficiente intelectual impresionante, yo no soy apóstol por el conocimiento que tengo de la ley de las escrituras, o porque tenía los mejores títulos, porque me crié o me desarrollé mi conocimiento a los pies de Gamaliel. Yo soy apóstol de Jesucristo y quiero que todos lo entiendan por la voluntad del Padre. Así que el llamado, cuando Dios llama a un hombre, cuando Dios llama a un hombre al pastorado, cuando Dios llama a un hombre al apostolado, esto no se origina en el corazón del hombre, sino que se origina en la mente de Dios, porque en la eternidad ya Él te conocía. Tu nombre subió a su memoria y Él te amó con amor eterno y te prolongó su misericordia y te extendió su mano amiga, te sacó de las profundidades del abismo y te coloca en el reino de su Hijo amado. Te prepara, te capacita, te habilita para que tú seas un hombre enteramente preparado para toda buena obra. De eso se trata este mensaje, esta profundidad. Así que Pablo deja claro dos cosas. Uno, que él es apóstol de Jesucristo, por si alguien tuviera duda. Segundo, dice, esta carta no va dirigida a cualquier persona. Esta carta va dirigida a los santos y a los fieles. Amén, gloria a Cristo, Señor. O sea que esta carta iba a ser dirigida a hombres que amaban a Dios, a hombres que honraban a Dios, a hombres que se habían separado para Dios. Así que esta carta es para ti, iglesia de Jesucristo. Gloria a Dios. Y la escribe un hombre con una profundidad espiritual y conocimiento de Dios. Y él comienza esta carta hablando estos dos principios. Y en el versículo 3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Escuche bien, cuando Pablo está hablando que Él nos bendijo con toda bendición espiritual, esa expresión toda lo que está diciendo es que es completa. Que la bendición que Dios reservó para ti no le falta nada, es perfecta, está conectada dentro de lo que es la sabiduría y la perfección de Dios. Así que todas estas bendiciones que son ilimitadas, entre ellas obviamente está la comunión con nuestro Dios, que Él nos trajo reconciliación para con Él. Nos dio una herencia en el cielo, un nombre nuevo escrito en gloria. El Señor ha hecho tantas cosas por nosotros que parte de esa bendición nos ha otorgado la jarra de nuestra esperanza, que es el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios, dice las Escrituras, que el mundo no lo vería ni el mundo no le conocería, pero alguien especialmente le conocería: los santos y los fieles. Y el Espíritu Santo moraría en nosotros y estaría con vosotros. Y este Espíritu Santo nos va a dirigir a toda justicia y a toda verdad. Esa es una bendición poderosa. También la bendición de la regeneración, que es donde el Espíritu Santo toma nuestro espíritu, nuestra alma, y comienza a regenerarlo, a transformarlo, para crear en nosotros el milagro de la nueva criatura. Puedes darle un aplauso fuerte al que vive por los siglos de los siglos. Parte de esa bendición es que nos dio la autoridad para atar y desatar, para enfrentar las fuerzas del maligno con autoridad, con poder, con unción, para expulsar todo principado y potestad de las tinieblas. Tenemos la autoridad de Dios. Nos dio unas armas poderosas que no son carnales sino espirituales, para derribar toda fortaleza del enemigo. Él coloca a la iglesia en un lugar honorífico. La iglesia no puede andar a expensa de lo que el diablo quiera hacer con su vida, o los hombres, los instrumentos de Satanás con credenciales quieran hacer con su vida. La iglesia tiene la autoridad, la iglesia tiene el poder, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es la luz del mundo, antorcha encendida, gloria a Dios, propagandista de la verdad divina. Puedes darle otro aplauso fuerte. No es cualquier cosa la iglesia de Jesucristo.
Y aunque muchos hombres la han tomado como fuente de ganancia, la iglesia es la sazón de la tierra. La iglesia es la que en el momento impide que el anticristo se manifieste. Es la iglesia que impide, pero una vez que la iglesia sea quitada, entonces se manifestará el hombre inicuo, el hombre de pecado. Así que Dios tiene una atención muy especial para la iglesia de Jesucristo. Y está diciendo que el Señor nos bendijo con toda bendición espiritual, y parte de esa bendición espiritual es que tú y yo fuéramos adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú puedes entender eso, que tú has sido adoptado por medio de Jesucristo. Quiere decir que no era que tú eras el hombre más intelectualoide, humanista sobre la faz de la tierra, que era el hombre más bueno, el buen vecino, el buen amigo, y que por eso Él te escogió. No, la Biblia es clara, dice que Él te escogió por medio de Jesucristo. Que cuando Él te ve a ti, Él ve a Cristo. Gloria a Dios. Y nos escogió para que fuéramos semejantes a la imagen de su Hijo. Gloria a Dios, para siempre. Un varón perfecto. La estatura de Jesucristo. Por eso es que la iglesia no es cualquier cosa. Dios te llamó para colocarte la misma estatura. Por eso es que las Escrituras dicen que somos coherederos de Jesucristo. Quiere decir que Cristo es heredero de Dios y tú y yo somos coherederos con Cristo. Quiere decir que lo que hereda Cristo, lo hereda la iglesia. Por eso Cristo dijo, como el Padre me ha enviado, yo te envío. Así como yo eché fuera demonios, tú tienes esa facultad. Así como yo sané a los enfermos, tú tienes esa facultad. Como el Padre me ha enviado, así también yo te envío. Tiene la autoridad de Dios. Es una iglesia poderosa. Y sigue diciendo en el versículo 3 que el Señor nos escogió desde antes de la fundación del mundo. ¿Tú puedes entender eso? Que antes de que tú tuvieras constancia de quién tú eras, el Señor te amó, te conoció. ¿Puedes entender eso? Qué lindo es el Señor. Que aun cuando tú te estabas formando en el vientre de tu madre, tus pisadas, tu desarrollo estaba siendo vigilado por Dios. Que aunque naciste en la condición más abyecta de la conducta humana en un barrio, o quizás te criaste en las mejores urbanizaciones, ambos, las Escrituras enseñan que fueron supervisadas por Dios. Que lo que tú y yo poseemos ha sido porque nuestro Padre nos las ha otorgado por medio de Jesucristo. Por eso es que nadie puede hacerse ver que es mejor que nadie en el reino, porque el más grande es el más pequeño, el más que sirve, ese es el más grande. Dale un aplauso al que vive por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Ahora, está hablando que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Yo no sé si tú entiendes esta palabra, pero es una palabra poderosa. Es una palabra que demuestra que Dios está al control. Es una palabra que demuestra que nada de lo que ha ocurrido en el mundo espiritual, en el mundo terrenal, ha tomado a Dios por sorpresa. Dios está al control. Dios no ha perdido el control. Los que pierden el control somos nosotros los hombres en la tierra. Cómo manejamos la circunstancia, cómo manejamos las crisis, que realmente ante las circunstancias adversas no sabemos qué hacer, no sabemos qué decisión tomar, envolvemos sentimientos y emociones y nos sumergimos en un mundo de soledad y de sufrimiento y no sabemos ni dónde estamos ni hacia dónde nos dirigimos, pero Dios está al control. Por eso el salmista David decía que Él guardará mi entrada y mi salida. David le está diciendo, yo estoy seguro en Él. Yo puedo caminar tranquilamente porque mi Dios está al control. Gloria a Dios. Cuando en tu mente está agolpeándose los pensamientos de cómo solucionar tu problema, ya está solucionado en Dios. Lo que Dios está esperando es que tú te detengas. Y ese frenesí de descontrol que tú tengas, hagas un pare y mires al cielo. Tú estás al control. Gloria a Dios para siempre. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Está hablando de lo que es la presencia de Dios. No confunda la presencia de Dios.
presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios en todo el aspecto de la vida, tanto en el mundo espiritual como el mundo terrenal. Dios conoce todas las cosas, conoce los nombres de todos los ángeles, querubines y serafines, de todas las constelaciones. ¿Quién creó los Pléyades y el Orión? El Dios que torna las tinieblas en mañana, y el que hace oscurecer el día como la noche, y el que llama las aguas del mar y las riega sobre la faz de la tierra. Él conoce la huella de la serpiente en la roca, la huella del ave al pasar. No hay quien detenga su mano ni le pregunte qué hace, porque en él no hay mudanza alguna ni sombra de variación. Él estudió, Él está al control, gloria a Dios. Poderosa es su presencia. Y basado en esa soberanía absoluta, Dios ha establecido esa presencia de Dios. Su soberanía está basada en 5 eslabones que forman una cadena poderosa. Que esa cadena no puede ser quebrantada, gloria a Dios. Que aunque el diablo dé aletazo, brinque, salte y el diablo te convierta a ti en blanco de ataque y quiera destruirte, no puede ser absolutamente nada, porque dice que la simiente de Dios está en ti y el maligno no te toca. Esa es la orden del Padre, esa es la autoridad soberana. Pero bien importante, a los fieles y santos no toca el maligno, gloria a Dios, para siempre. Por eso en Romanos capítulo 8 versículos 29 al 30, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dice: a los que antes conoció, a los que antes conoció, dice, Dios predestinó, y a los que predestinó, a estos Dios llamó, y a los que llamó, Dios justificó, y a los que justificó, Dios glorificó, lo exaltó para su gloria. Yo no sé si tú estás entendiendo esto, pero estamos hablando del control absoluto de Dios en todas las esferas, en el mundo físico y en el mundo espiritual. Dios está al control de todas las cosas, iglesia de Jesucristo. Qué lindo saber que Dios conoce toda mi vida, que mi destino reposa en los hombros de nuestro Padre Celestial, que Él es el capitán de mi embarcación, que Él está al control, gloria a Dios, para siempre. Sea su nombre bendito para siempre, gloria a Dios. Así que estamos hablando, basado en estos eslabones que forman esta poderosa cadena, lo que está diciendo es que Dios conoce todas las cosas. Si se rompe un eslabón de eso, entonces se rompe la cadena. ¿Sabía eso? Si un eslabón se rompe, toda la cadena está quebrantada. Pero mire bien lo que dice, yo quiero que usted preste atención. Es que a los que antes Dios conoció, Dios nos conoció a todos. Segundo, a estos predestinó. Dios predestinó a toda la humanidad. Por eso es bien importante leer la versión antigua, porque la versión antigua nos da mejor comprensión de lo que quiso decir el Señor en su palabra. Porque la King James dice algunos predestinó, pero la versión antigua dice que a todos nos predestinó. Qué lindo es el Señor para siempre. Y ahí tenemos comprensión de lo que el Padre quiere hablar, y tú y yo, los que escudriñamos las Sagradas Escrituras y amamos al Señor, podemos tener comprensión de esa poderosa palabra. Así que nos predestinó a todos, pero también tercero, nos llamó a todos. El problema ahí es donde existe el problema, es que nos llamó a todos, pero no todos aceptaron el llamado. Y los que no aceptaron el llamado, entonces no pueden ser justificados. Y los que no son justificados, no pueden ser glorificados. Gloria a Dios para siempre. Así que la predestinación se conecta en su perfección cuando la persona acepta el llamado. Por eso las Escrituras enseñan: todo el día te hice el llamado. Por eso Cristo dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Por eso Juan el Bautista decía: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Está hablando que es del mundo, que no es de un grupo selecto, como dicen muchas doctrinas. Está hablando del mundo. De tal manera Dios ha amado al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos los que creen en su nombre no se pierdan, mas tengan la vida eterna. Aquí la salvación no es para un grupo selecto. Aquí la salvación es para todos aquellos que acepten el llamado. Y una vez que son llamados, son justificados y luego glorificados. Dios nos exalta para la alabanza de su gracia. Dáselo fuerte en esta hora, gloria a Dios.
Lo importante de este asunto es que en el llamado tiene que haber una intervención divina. Por eso Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, gloria a Dios. Ahí viene la intervención del Espíritu Santo, donde comienza a dar, convicción de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que cuando el Señor me llama, juntamente con el Espíritu Santo, trae a mi vida la convicción de pecado, mi condición. El Espíritu Santo me deja ver quién yo soy. El Espíritu Santo hace que yo vea cuál es la realidad de mi existencia. Hace ver que realmente ante la presencia de Dios, en ese momento sin Cristo, no soy digno de entrar a su presencia. Segundo, me da convicción de juicio. O sea, el mismo Espíritu Santo me trae el conocimiento que mi vida lo que merece es ser sentenciado por Dios. Pero también me trae la convicción de justicia, que tú y yo no podemos cumplir con las demandas y la justicia de Dios. Por lo tanto, Dios no nos paga conforme a las demandas de su justicia, porque el Espíritu Santo está dando convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y una vez que nos lleva a los pies de Cristo, el Espíritu Santo, que aceptamos el llamado, viene entonces la justificación. Junto con la justificación viene la segunda parte del trabajo del Espíritu Santo, que es guiarte a toda justicia y a toda verdad para alcanzar la glorificación, la exaltación, donde Dios te coge, Jesús te coge y te enseña ante el Padre Celestial. Este fue el que me diste, este era el que estaba moribundo, este es el que estaba perdido, pero yo lo tomé como una oveja perniquebrada y aquí está para alabanza y la gloria de tu nombre. Dale un aplauso fuerte. Alabado sea su nombre para siempre. Por eso en el versículo 4 continúa, Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, pero los inconstantes, los incautos, intelectualoides y humanistas han confundido la elección con salvación. Por lo tanto, ellos creen que la elección es salvación, y lo que ellos no entienden es que la elección es la manifestación del propósito de Dios en nuestras vidas. Que el Dios nos elige, nos escoge con un propósito determinado. Las Escrituras enseñan como un ejemplo vivo, cuando Dios llamó a Ciro, era un rey pagano, era un hombre corrupto, era un hombre inmoral, era un hombre idólatra. Pero Jehová dice, yo he escogido a Ciro y lo he escogido como mi pastor, y él hará lo que yo he determinado para él. O sea, Dios no lo escogió para salvación. Eso es un invento del hombre. Eso es, existe en la imaginación de los hombres, pero Dios lo escogió para cumplir una determinada obra. Y cuando Ciro estaba muriendo, estaba agonizando, Jehová le habla y le dice, Ciro, fuiste mi pastor, yo te escogí, pero nunca me conociste. Tú puedes entender eso. Se fue y se perdió en la eternidad porque murió en idolatría, y los idólatras no entran al reino de Dios. Pero Dios lo escogió. Así que estamos hablando que elección no es lo mismo que salvación. Es que la elección, Dios determina una obra determinada en un tiempo determinado para cada uno de aquellos que son santos y fieles. Dice las Escrituras, Cristo hablando en Mateo 24:12, Mateo 22:14, dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Y la gente interpreta es que todos somos llamados, pero pocos son los que se van a salvar. Solamente es una interpretación que yo no sé de dónde la sacaron, pero la realidad es que todos somos llamados, pero pocos son escogidos para realizar una obra determinada dentro del reino de Dios. Así que está hablando que cuando Dios te escoge, no estamos hablando de salvación, sino estamos hablando del propósito eterno de Dios. Mira lo que dice las Escrituras. Dice que a unos Dios constituyó apóstoles, otros profetas, maestros, evangelistas y pastores. Imagínate si todos los que Dios llamara fueran apóstoles, entonces no hubiera, ¿qué hubiera sido la iglesia? Si todos, aquí no hay que dirigir a nadie, porque todos son líderes. Gloria a Dios para siempre. Estamos hablando que Dios eligió específicamente a personas para esa la labor. Ahora la pregunta es, de hecho Cristo dice, mucha es la mies y pocos son los obreros. ¿Qué es lo que Cristo está diciendo? Cristo está diciendo, mira, muchos son los llamados, hay mucha mies, pero pocos son los obreros.
Lo que está diciendo, pocos son los escogidos. Y la pregunta es, ¿por qué pocos son los escogidos? Porque no todos están dispuestos a pagar el precio. No todos están dispuestos a mantener la fidelidad y la integridad inquebrantable en el reino de Dios, a sacrificar el todo por el todo para que la obra de Dios siga hacia adelante. Por eso pocos son los escogidos, por eso pocos son los obreros, y por eso el apóstol Pablo asienta esa base: fieles y santos. Está escribiéndole a hombres que se han separado para Dios, gloria a Dios, para siempre. ¿Y quiénes éramos nosotros para que Dios nos escogiera para realizar una labor? Por eso siempre cuando estamos en los cultos en los hogares, y ya nuestra hermana Laika ya sabe ya la versión original de mis expresiones, que yo le doy gracias a Dios porque me estuvo por fiel colocándome en el santo ministerio. Antes de yo decirlo, ya hermana Laika lo está expresando ya a voz en cuello. ¿Y por qué el pastor dice lo mismo? Porque yo sé lo que te estoy diciendo. Porque ¿quiénes éramos nosotros? Éramos blasfemos, corruptos e inmorales. Merecíamos el infierno. Y el primero en la lista era yo. Mas sin embargo, Dios en su infinita misericordia, qué lindo, su amor infinito, de su amor eterno, extendió su mano amiga y nos llamó aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, y éramos por naturaleza hijos de ira, y Él en su rica misericordia nos entrega a Jesucristo, que por su sangre tenemos la redención, el perdón de pecado conforme a la riqueza de su gracia. Y dice que hizo sobreabundar para con todos nosotros en toda sabiduría e inteligencia, para darle a conocer a la iglesia el misterio de su voluntad según su beneplácito, y que Dios quiso reunir en Cristo toda una humanidad perdida. Dios el Padre determinó en esta carta, aquellos que la han escudriñado y leído, decidió reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, lo que está en el cielo con lo que está en la tierra. Cristo, el Padre eterno, quiso que por medio de Cristo uniera el cielo con la tierra para hacerte sentar a ti en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¡Dáselo fuerte! ¡Ay, santo! Y entonces me predestina. Cuando hablamos de la predestinación, es que Dios te elige de antemano. Pero aquí nunca vas a encontrar una escritura que dice que Dios te eligió a aquel para salvación, y aquel, como es el hijo de Papo el carnicero, va para el infierno. Eso solamente existe en la mentalidad de una persona que ni sabe lo que está diciendo ni lo que está hablando. Claro, hablan de la doctrina de Calvino, y Calvino, yo he leído la doctrina de Calvino, he leído toda su biografía de principio a fin, y Calvino nunca dijo tal cosa como una vez salvo, siempre salvo. Jamás existe eso. Cuando vinieron los peregrinos que trajeron la Biblia, venían con ese tipo de creencia, y es cuando comienza a propagarse el evangelio, que hombres incautos con una mentalidad cauterizada en las escrituras, lo que hicieron fue darle formación teológica y sistemática a la creencia de Calvino, para concluir que no importa lo que tú hagas, tú eres salvo. Échate a dormir, no predique el evangelio, no testifique de su verdad, porque ya tú eres salvo. Eso solamente te va a conducir a la perdición eterna, y ha conducido que muchas congregaciones vivan en tibieza espiritual, y una iglesia que tiene tibieza espiritual provoca náusea al paladar de Jehová, Dios de los ejércitos. Así que no existe tal cosa como una vez salvo, siempre salvo. Las escrituras enseñan que estamos seguros en Él, que Él nos tiene en su diestra y nadie nos arrebata. Satanás no te puede arrebatar de allí, y el único que se puede salir de allí eres tú, más nadie. Tú decides, o te permaneces en su reino basado en todos los principios que el Señor te ha hablado en esta escritura, permaneces allí, o tú te sales. Satanás no te puede sacar de la mano de Dios. Por eso el Señor te dice: te presento la vida y te presento la muerte, te presento la bendición y te presento la maldición. Tú escoges. Y el Señor añade y dice: te aconsejo que escojas la vida para que vivas tú y tu simiente. Gloria a Dios. Y finalmente el Señor nos escogió por amor, por medio de Jesucristo. Y dice la Escritura: según el puro afecto de su voluntad, según su buen beneplácito, Dios nos amó.
El que te presente siempre un Dios condenador está equivocado. Dios es un Dios fuego consumidor. Pero la verdadera esencia de Dios es el amor. Y si Él decidió entregar a su Hijo por ti, es porque tú significas algo grande para Él. Anímate en esta hora y que esta palabra haya penetrado a tu corazón, haya acomodado a tu corazón. Que la hagas para ti y la pongas por práctica, entendiendo que tu Dios está al control y que Él te escogió desde antes de la fundación del mundo para hacerte adoptado hijo de Él por medio de Jesucristo. Éramos huérfanos, tú estabas huérfano y el Padre dijo: yo te adopto, pero no cualquier cosa. Yo no te adopto ni te recojo de la calle por cualquier cosa. Yo te adopto por medio de mi Hijo amado. En Él tengo complacencia y por eso el Señor te escogió para que tú fueras, dice las Escrituras, predestinado para ser conforme a la imagen de su Hijo. Predestinado, escuche bien, para que tú alcances la sabiduría de Dios, no la terrenal, sino la sabiduría celestial, y nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Padre, gracias por tu palabra poderosa.